Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 11 de marzo de 2018, que corresponde al tema sobre la gran edificación, la gran delegación a la iglesia, hoy titulado la mayordomía en su edificación. Leemos la sagrada palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, para luego meditar en ella. Recordemos, la palabra se debe leer públicamente, luego se debe meditar, estudiar a través de la predicación, y finalmente debemos pedir que el Espíritu Santo ore en nosotros el ser hacedores de la palabra. Dice el versículo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Amado Señor, te suplicamos que hoy tu pueblo escuche tu santa voz, que a través de la predicación tú te reveles a nosotros de una manera maravillosa, de una manera mística. No sabemos cómo está obrando el Espíritu Santo, pero tenemos una seguridad. El Espíritu Santo de Dios está inscribiendo su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, y por el Espíritu Santo de Dios es que nosotros podemos ser hacedores de su palabra. Clamamos, Señor, para que por tu gracia permitas que los amados hermanos recibamos el mensaje, este mensaje baje de nuestra mente, de nuestro conocimiento intelectual a nuestro corazón, que es nuestro conocimiento relacional contigo. Te suplico, Señor, que hoy edifiques a tu iglesia por tu palabra, pero que también a aquellos que aún no han creído, aún no han conocido el Evangelio, reciban salvación, como es tu promesa, y tu palabra dice que cada día añadirás a tu iglesia los que van siendo salvados. Que hoy tu palabra consuele al afligido, que hoy tu palabra estimule al decaído, que hoy tu palabra sane al enfermo, que hoy tu palabra liberte al cautivo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Y de mi parte, Señor, asísteme para ser fiel a la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Uno de los principios fundamentales del cristianismo es que la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia nos da a conocer a Dios. La Biblia nos da a conocer a Dios, nos da a conocer en su ser, en su carácter y en su voluntad. Cuando la iglesia se reúne en el santo culto, Dios es glorificado en la meditación de su palabra. Este tiempo de meditar en su palabra no es como una cosa que Él está haciendo por nosotros solamente. No, es parte de la adoración. Por esa razón debemos estar atentos a la palabra de Dios. Y la verdad que expreso mi felicitación a todos aquellos que llevan el registro, escriben lo que se está predicando. Como lo meditábamos el martes en el tiempo de oración, también es de elogiar a los hermanos que en semana están meditando en el sermón. Por ejemplo, la semana pasada nuestro hermano Don Galardi nos trajo un sermón muy especial, una exhortación muy especial, y toda la semana deberíamos haber estado meditando en el rumbo que el Señor nos ha dado y haciéndonos un examen si estamos caminando en el rumbo. Entonces, hermanos, debemos prestarle suprema atención a la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la predicación de la palabra nosotros conocemos más al Señor. Al conocer más al Señor, ¿qué resultado tenemos? Que le amamos más. En cuanto yo conozco la bondad, el amor, la gracia, la misericordia, el poder de mi Señor, pues claro que le voy a amar más. Cuando conozco de su perdón, le voy a amar más. Cuando conozco que Él camina conmigo, Él me va a amar más. Algunas veces he sentido decaimiento, tristeza, dificultad en mi caminar, en mi vida cotidiana. Cuando
viene la palabra del Señor y me recuerda que Él va conmigo. Mis hijos cuando me escriben o me llaman, pa, estoy haciendo esto, estoy pasando esta dificultad, yo me gozo en compartirles la palabra y decirles, el Señor va contigo, el Señor te fortalece, el Señor es tu escudo y tu galardón. A medida que más conocemos la palabra a través de la predicación, más nos enamoramos del Señor, más le amamos. Y al amarlo más, ¿qué va a suceder? Se lo vamos a expresar mediante nuestra adoración. Vamos a tener una mayor adoración, una mejor adoración. Recordamos que Daniel capítulo 11:13 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Amén. Cuando nosotros conocemos al Señor, nos esforzamos. Este pasaje que hemos venido estudiando nos revela, nos da a conocer a Cristo edificando a su iglesia. Dios está formando un pueblo para sí. Pero no solamente vemos a Cristo edificando a su iglesia, sino que también vemos el amor de Dios. El amor de Dios que es sacrificial, que es un amor de entrega. Dios es el Dios que da. Él se dio a sí mismo por nosotros. Dios el Padre nos da a su Hijo. Dios el Padre y Dios el Hijo nos dan su Espíritu Santo. Dios nos da su palabra. Dios nos da su iglesia. Y en este texto nos habla de que Dios nos da las llaves del reino. ¿Qué significa esas llaves del reino? La mayordomía de la iglesia. Jesús el Señor le da, nos dice el texto que le da las llaves del reino a Pedro. Pero luego vemos 2 capítulos más adelante que se la da también a los apóstoles. Y esto lo confirmamos luego en todo el Nuevo Testamento, en las cartas, en la historia de la iglesia, cómo el Señor ha delegado esa mayordomía de la iglesia, esa administración del reino de la tierra, que es su iglesia. Cristo el Señor nos ha dado la autoridad y el poder para que la iglesia se edifique a sí misma. Cristo le ha dado el don, el regalo a la iglesia de que administremos la propia edificación de la iglesia. Somos nosotros los cristianos los delegados para hacer la obra de Cristo en el mundo. El Señor dijo que mayores obras haríamos nosotros, porque Él va al Padre, amén. Pero la iglesia haría mayores obras. ¿Qué mayores obras? La obra de adoración, la obra de Cristo fue la adoración al Padre, la gloria del Padre, fue la edificación de su iglesia. El texto nos dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fue la predicación del Evangelio. Y el Señor dice que la iglesia va a hacer esa obra. Nosotros somos los delegados de Cristo. La verdad que no sé tú, pero yo sí me siento muy honrado de que el Señor Jesucristo me llame y me delegue un oficio, me delegue un servicio. Yo sé que aunque sea pequeño en el mundo, es grande en el reino de los cielos. Amén. Amén. Nosotros fuimos delegados por el Señor. Tú eres un delegado por el Señor para hacer la obra de Cristo en este mundo. Y uno de los aspectos más importantes de la obra de Cristo en el mundo es edificar la iglesia. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 3 versículos 9 al 15. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios 9 al 15. En donde vemos cómo esas llaves del reino que el Señor le entrega a Pedro, luego esas llaves del reino que 2 capítulos más tarde le entrega a la iglesia. Ahora vemos cómo la iglesia, cómo los santos creyentes, a través de todo el tiempo, tenemos esa delegación. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Estoy leyendo de la Reina Valera. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Mira, el Señor nos delegó la edificación de la iglesia. Pero cada uno mire cómo se lo edifica. ¡Wow! El Señor nos llama a hacer un examen de cómo estamos sobre edificando.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien será salvo, aunque así como por fuego. ¡Wow! ¡Qué advertencia tan grande! ¡Qué palabra tan compleja nos da! El Señor nos delega la edificación de la iglesia. Pero debemos examinarnos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estamos nosotros juntos edificando la iglesia? Es una gran responsabilidad. Sí, es un privilegio edificar la iglesia, porque hacemos parte de la labranza del Señor, de la obra del Señor, de la edificación de su pueblo, de su templo santo. Oh, pero también cuánta responsabilidad. Y el Señor dice que debemos juzgarnos, debemos evaluarnos cómo estamos edificando la iglesia. Si sobre oro, ¿cuál sería el oro? ¿Cuál sería el oro? La palabra, las doctrinas, la enseñanza bíblica, la oración, la celebración del día del Señor, el participar o el ser partícipe de los santos sacramentos, de las ordenanzas del Señor. Eso es el oro, la plata. Pero también dice el Señor que cuidado con aquellos que edifican con heno y hojarasca. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos participando en la edificación de la iglesia va a ser probado, va a ser pasado por el fuego, va a ser pasado por el crisol. Entonces, el heno, la hojarasca, la basurita serán quemadas. ¿Qué es el heno y la hojarasca y la basurita? Es nuestra displicencia contra la iglesia. Es nuestra falta de atención al crecimiento, a la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Es la falta de compromiso con la edificación de la iglesia. Amados hermanos, como santos creyentes tenemos el don, pero también la responsabilidad de edificar nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver tres aspectos de esa responsabilidad. El primer aspecto que veremos es la edificación mediante la doctrina. El segundo aspecto que miraremos es la edificación mediante la comunión. Y el tercer aspecto que veremos es la edificación mediante la disciplina. ¿Cómo se edifica la iglesia? Con doctrina, con comunión y con disciplina. ¿Qué veremos hoy? Doctrina, comunión y disciplina. Yo estoy seguro de que si le pregunto a Mateito por allá el miércoles, Mateito, o por ejemplo a Antonella, ¿cómo se edifica la iglesia? Mediante la doctrina, mediante la comunión y mediante la disciplina. Seamos como niños y aprendamos mediante la doctrina, mediante la comunión y mediante la disciplina. Amén. Miremos pues cómo es la edificación de la iglesia mediante la doctrina. Y vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice nuestro Señor en su palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Amén?
iglesia es edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Y qué es ese fundamento de los apóstoles y profetas? La palabra. Apóstoles, el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Por Mateo, Juan, Pablo, ¿cierto? Pero también por delegados apostólicos, como Lucas, Marcos, también Judas, Santiago. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento y los profetas el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Señor habla que vamos a ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, nos está hablando de que vamos a ser edificados por la palabra, mediante doctrinas. Y uno de los más graves problemas de la iglesia moderna es el despreciar la doctrina. Se dice que la doctrina divide, que la doctrina es rígida, que la doctrina es cuadriculada, que la doctrina apaga el espíritu, pero esto es mentira. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, como Él nos lo expresa en su palabra, es que su iglesia sea edificada en la doctrina. El fundamento de la iglesia es la doctrina. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra del ángulo de la Biblia? Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis, ¿quién es el personaje central de la Biblia? Jesucristo. ¿Para quién es todo lo que existe, todo lo que se hace, todo lo que se dice? Para Jesucristo. Él es la piedra fundamental. ¿Y cómo el Señor sustenta todas las cosas? ¿Cómo el Señor Jesucristo sustenta todas las cosas? Por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder. ¿Qué es la doctrina? Para algunas personas es muy difícil aceptar la doctrina. La doctrina es el conjunto de enseñanzas bíblicas que estudian los diversos temas acerca de Dios. Por ejemplo, existe la doctrina de Cristo. Es todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Existe la doctrina de la salvación. Existe la doctrina de la iglesia. En fin, todo lo que Cristo nos desea enseñar a la iglesia, Él lo hace mediante doctrinas. Mateo capítulo 7, versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué enseñaba el Señor Jesús? Doctrina. Entonces, ¿por qué hoy el mundo o algunas iglesias aborrecen la doctrina? Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Capítulo 7, versículos 16 y 17 de Juan. Dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por un profeta. ¿Qué enseñaba el Señor Jesucristo? Doctrina. El Señor Jesucristo enseñó la doctrina y delegó a su iglesia en enseñar su doctrina, una sana doctrina. Nuestra iglesia debe fundamentarse siempre en la sana doctrina. Lo dice Tito, capítulo 2, versículo 2. Tito, capítulo 2, versículo 2. Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué nos dice el Señor? Que en la iglesia se debe predicar ¿qué? Lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, hay muchas iglesias en donde mencionan la palabra. Mencionan un texto o varios textos y la gente dice: uy, esa iglesia es bíblica, porque allá abrieron la Biblia y dijeron cosas de la Biblia. No. La Biblia es un conjunto de enseñanzas teológicas. Ayer me visitaba un hermano en la oficina y me preguntó: ¿y qué está haciendo, pastor? Le dije: el sermón. Algunos dirán: uy, el pastor haciendo el sermón el sábado por la tarde, qué perezoso.
No, hermanos, yo estuve meditando toda la semana en el sermón, tenía los escritos, y más aún desde la semana anterior, tenía los escritos, las investigaciones, los textos que iba a usar, cómo iba a ser. Hermanos, si yo escribiera todo eso que preparé en una semana, no lo oiríamos ni siquiera en 4 horas. Entonces el hermano me preguntó, uy, pero eso cómo es, es como poco difícil. Le dije, bueno, ya tengo aquí una investigación hecha. Luego de esa investigación, esas ideas deben ordenarse y luego deben plasmarse en una manera coherente para que los hermanos entiendan. No es solamente coger y dar un poco de textos al azar o dar unas ideas de moral y de comportamiento. No. La Biblia es un mensaje que debe llegar profundo en nuestros corazones y transformar nuestra vida. Por eso debe ser un mensaje coherente, un mensaje entendible. Y el pastor debe preparar doctrina para enseñar doctrinas, enseñanzas fundamentales, básicas que estructuren nuestra vida como cristianos. Es responsabilidad de la iglesia el enseñar la sana doctrina, pero también es responsabilidad de cada creyente. Es tu responsabilidad, amado hermano, aprender diligentemente la sana doctrina. No es que solo el pastor predique sana doctrina, no es solo que los predicadores prediquen sana doctrina. Tú debes aprender esa sana doctrina y vivirla. Amén. Otra responsabilidad de la iglesia en cuanto a la sana doctrina es el perseverar en la doctrina. Porque algunas veces enseñamos doctrina y otras veces no. No. Hechos capítulo 2, versículo 42. Cuando la iglesia estaba comenzando su edificación, ya estaba puesto el fundamento que es Cristo. Ahora Pedro, el apóstol, ¿sí?, viene a enseñar la doctrina. ¿Y qué dice Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia perseveraba, la iglesia era constante. Miren, hermanos, la iglesia debe ser constante en la doctrina. Amados hermanos, aquellas personas que aún no han hecho el discipulado para la membresía de la iglesia, deben inquietarse, porque es que en la membresía de la iglesia aprendemos la doctrina. La iglesia ofrece diferentes espacios en donde tú vas a aprender doctrina. A partir del primer jueves de abril, vamos a empezar el discipulado para las parejas. ¿Qué es? La doctrina de la familia. La doctrina, la Biblia enseña sobre la familia. Todos los jueves, durante 2 horas, aprenderemos todo o la gran mayoría de las enseñanzas que nos da la Biblia acerca de la familia. Las hermanas, los sábados, cada 15 días se reúnen y ven doctrinas de la palabra que edifican sus vidas. La iglesia se esfuerza en presentar la sana doctrina, pero tú, amado hermano, debes aprender diligentemente la sana doctrina y ser perseverante, no desmayar, aprender y cada vez aprender más. Cuando ya termines el discipulado para membresía, puedes pasar al seminario o al instituto bíblico, luego al instituto para ministerio. En fin, la iglesia ofrece muchas oportunidades para que te edifiques en la doctrina. La iglesia bíblica Río de Gracia es una iglesia que ha perseverado durante ya 15 años, ahorita en mayo cumplimos 15 años, ha perseverado en la sana doctrina. Ahora, no basta con enseñar, sino en perseverar. Y es que, hermanos, las doctrinas bíblicas son muy duras, son muy drásticas, transforman nuestra vida. La palabra dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra es viva y eficaz y es como una espada que penetra en tu corazón. ¿A quién le gustaría
que le penetrara una espada en tu corazón. ¿Cierto que no? Eso es difícil. ¿A quién le gusta asistir a un quirófano a que le hagan una operación al corazón abierto? O que le extraigan el hígado. ¿Cierto que no? Es muy difícil, así es la palabra. La palabra penetra en nuestro espíritu. Allí la palabra corazón no es el músculo cardíaco. Ahí la palabra corazón es nuestro espíritu. Y la palabra penetra en nuestro espíritu para hacernos una cirugía. Y en esa cirugía Él erradica ese pecado que tanto nos gusta. Ese mal que tanto nos gusta. Ese cáncer espiritual. Y Él lo erradica. ¿A quién le gusta eso? No nos gusta. No nos gusta cuando se enseña la doctrina de la iglesia que nos demanda que nosotros debemos guardar como santo el día del Señor. Eso no nos gusta. Por eso algunos hermanos se han apartado de la verdad. Se han apartado de la sana doctrina y prefieren las habladurías lisonjas. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4 nos lo revela. Así dice el Señor, que sucede en muchas iglesias. El Señor, el apóstol, a través del apóstol Pablo, nos dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, iglesia Ríos de Gracia. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Algunos hermanos se aburren: ay, pero es que el pastor siempre habla de arrepentimiento, el pastor siempre habla del camino de vida eterna, el pastor siempre habla de santificación. No, que cambie el tema y nos enseñe de prosperidad, de sanidad, de bienestar. No, hermanos, la doctrina no nos enseña eso. La doctrina nos enseña a Dios en su santidad, en su gloria, en su majestad. Por eso a la gente no le gusta la sana doctrina. Y el Señor dice: predica la sana doctrina, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán los mitos. Como iglesia perseveraremos en la enseñanza de la sana doctrina, en los discipulados basados en la sana doctrina. Pero también es responsabilidad que cada creyente confronte la doctrina que se le enseña. No solamente que el que se para aquí a predicar enseñe sana doctrina, sino que tú la confrontes, vayas a la Biblia, mires si eso es bíblico. Pero no solamente eso, tú debes demandar que se enseñe solo sana doctrina. Si algún día, por equivocación, permitimos que aquí alguien se pare y empiece a enseñar otras cosas, dentro de nosotros se debe levantar alguien y decir: un momento, en este santo púlpito solamente se predica sana doctrina. Si no va a predicar sana doctrina, cállese, porque aquí queremos oír sana doctrina, la palabra del Señor. Otro legado que el Señor Jesucristo le dio a su iglesia es el de preservar la doctrina. Entonces tenemos enseñar, perseverar y ahora preservar. O predicar, preservar y perseverar. En 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16 dice así. 1 Timoteo 3, 14, 16. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que grande es el misterio de nuestra vida. Él, Cristo, se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu y visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Esto es una síntesis de toda la doctrina bíblica. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: debes enseñar la sana doctrina
como una caja fuerte, como una, la Biblia dice columna y baluarte de la verdad en la Reina y Valera. Columna y baluarte, o sea, como un castillo, como una muralla que protege el buen depósito de la palabra. La iglesia guarda el buen depósito de la palabra. ¿Y de qué lo protege? De los mutiladores, de los que pretenden torcer las doctrinas, cambiar la Biblia, darle un sentido diferente a la Escritura. Amado hermano, tú has recibido grandes dones del Señor. Recibiste su salvación, recibiste su Espíritu, recibiste su palabra y recibiste su iglesia. La iglesia, esta iglesia hermosa, es un don de Dios. Esta iglesia es hermosa y es un don de Dios. Debe ser un don de Dios para ti. Cada domingo que vienes, debes pensar en ese regalo tan lindo que es la iglesia. En recibir ese abrazo tan amado de nuestra hermana Crucecita. El poder ver a Jeremías con su alegría, con sus deseos de servir. El ver a la hermana Ángela, que aunque a veces está enferma, viene aquí a servir, a atender la mesa. De verdad, pastor regañón. Debe ser un gran gozo para ti. Para mí es un gran gozo esperarlos a ustedes. Espero que llegue el domingo y nos preparamos. La primera hermana que llegó y me dijo, pero es que el salón ya está listo. Sí, nosotros alistamos el salón. Hay que tenerlo listo desde el sábado, porque es que vienen los hermanos tan lindos. Lo más hermoso que nosotros tenemos, ese don de Dios tan lindo de venir a encontrarnos con los hermanos. Este es un don, pero tú eres responsable de cuidar y de ejercitar los dones que Dios te ha dado. No puedes ser un simple espectador del reino de los cielos. Tú eres un mayordomo a quien se le han dado las llaves del reino y tienes responsabilidades, y una de esas responsabilidades es tu propia edificación y la edificación de toda la iglesia. ¿Cómo? Mediante la sana doctrina. Debes procurar diligentemente aprender la sana doctrina. Debes de mandar que se te enseñe la sana doctrina. Debes perseverar en el conocimiento de la sana doctrina y debes proteger la sana doctrina en la iglesia. Amén. Ahora vamos a mirar el segundo aspecto de la edificación de la iglesia. Edificación mediante la comunión. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a ir allí a la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, la primera, en el capítulo 3, versículo 12, y luego pasamos al 5:11. Primera Tesalonicenses 3:12, primera Tesalonicenses 5:11. Dice que el Señor los haga crecer en esa edificación, para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros nos amamos a ustedes. Primera Tesalonicenses 5:11. 5:11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Un segundo aspecto en la mayordomía que Cristo le ha dado a su iglesia es el de edificarle mediante la comunión de los hermanos. El Señor define su iglesia como un edificio que se está edificando. Y se está edificando con piedras vivas, unidas las unas a las otras por el Espíritu Santo. También el Señor nos compara en otro lugar con un cuerpo con diferentes miembros, todos ellos unidos por las coyunturas que es el Espíritu Santo. Esto nos habla de comunión, de estar juntos, común, unión, estar ligados, estar unidos, estar pegaditos. El ser cristiano significa tener comunión con Cristo, pero también tener comunión con su iglesia. No puede existir cristiano sin comunión con su iglesia. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en las oraciones. Una iglesia que estaba unida, ligada.
que participaba en todo, en la comunión unos con otros, en la doctrina, en el partimiento del pan y las oraciones. La iglesia es edificada en la comunión entre los hermanos, formando una sola unidad, un solo cuerpo, un solo edificio, un templo santo del Señor. Pero esa unidad es imposible de lograr de manera humana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferencias, tenemos conflictos por causa del pecado. Y eso me hace recordar una famosa frase que le oía un santo varón, que dice: los hermanos en el cielo, ¡oh, qué preciosa gloria! Pero los hermanos en la tierra, esa es otra historia. ¿Cómo tener comunión en medio de tantas diferencias? Solo por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y esto es una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Cómo puedo yo tolerar a mi hermano Jeremías? ¿Cómo puedo yo tolerar a Mauricio? ¿Cómo puedo yo tolerar a Elkin y a su esposa, a su familia? ¿Cómo los puedo tolerar si ellos son tan diferentes a mí? Cuando viene el Espíritu Santo y me da el nuevo nacimiento, yo que era un hombre lleno de odio, lleno de pasiones personales, lleno de egoísmo, ahora me puedo llenar de mi amor hacia mis hermanos. Esta es una obra del Espíritu Santo. Y esta es una evidencia del nuevo nacimiento. Cuando tú has nacido de nuevo, puedes morir a tu ego para vivir para el cuerpo de Cristo y servir al cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo nos da la llave del reino para la edificación de la iglesia mediante las relaciones entre los hermanos. La mayordomía de la comunión consiste en que propiciemos relaciones santas y sanas entre los hermanos en cumplimiento del segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento que dice el Señor? El primer mandamiento y más importante es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a Él solamente adorarás, ¿cierto? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso ya lo vimos en el sermón pasado. La gloria de Dios en la iglesia. Pero el segundo mandamiento, el Señor dijo que es, ¿qué? Semejante al primero. O sea, tiene el mismo valor, tiene la misma importancia según el Señor. ¿Cuál es? Amar al prójimo, ¿cierto? Amar al prójimo como a mí mismo. ¿Y cuánto me amo yo mismo? Yo me amo mucho. Pero la pregunta es: por el Espíritu Santo, ¿puedo yo amar mucho a mis hermanos? Como yo me amo mucho, ¿puedo amar mucho a mis hermanos? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia, tú tienes la misión de ministrar estas relaciones mediante el ministerio los unos a los otros. Y encontramos cerca de 30 referencias en el Nuevo Testamento acerca del ministerio los unos a los otros. Dice: ámense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, sométanse unos a otros, hónrense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, confiesen sus pecados los unos a los otros, edifíquense, anímense, instruyanse, cuídense, preocúpense, fortalezcanse, tolérense, aconséjense, oren unos por otros. Prefiéranse entre ustedes, arréglense entre ustedes, háganse el bien entre ustedes, practiquen la solidaridad entre ustedes, hospédense entre ustedes. Qué gran responsabilidad nos da el Señor en ese ministerio los unos a los otros. Es tanta que cuando yo estaba preparando el sermón dije: wow, esto tiene que estudiarlo domingo a domingo. El ministerio los unos a los otros tenemos que estudiarlo para que la iglesia se fortalezca. Ya lo estudiamos una vez, estuvimos como 2 meses, como unos 8 sermones o 10 sermones estudiando acerca del ministerio los unos a los otros, amados los unos a los otros, servidos los unos a los otros. Pero yo creo que hay que volver a enseñar en un sermón cada una de estas ordenanzas. Romanos capítulo 14 versículo 19, vamos a ir a la palabra. Romanos 14, 19 dice: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Debemos esforzarnos por tener esa comunión
por desarrollar ese ministerio los unos a los otros. En el sistema llamado mundo se forman comunidades por la afinidad de pensamiento. Hay comunidades políticas, comunidades sociales, comunidades deportivas, comunidades de recreación. Pero estas comunidades se terminan o se destruyen, se acaban, porque su fin es temporal y los líderes se mueren. Cuando se muere, se acaba el liderazgo, se acaba la tal comunidad. Pero la comunidad de los santos es diferente. La comunidad de los santos es indestructible. Tu familia de los santos, la iglesia, nuestra iglesia Ríos de Gracia, es una iglesia indestructible. ¿Saben una cosa? Los santos, que somos hermanos amados, fraternos de esta iglesia, vamos a vivir juntos por la eternidad. ¿Tú te imaginas viviendo junto conmigo toda la eternidad? Difícil, ¿cierto, Catherine? Pero no, hermanos, hay una gran ventaja. El Señor dice que cuando Él vuelva por nosotros, seremos resucitados en un hombre totalmente nuevo, no viciado por el pecado. Y esa es nuestra esperanza. Oh, la iglesia, la hermosa iglesia del Señor es indestructible. Nadie la puede destruir. Es lo que dice el texto que estábamos mirando. Sobre esta iglesia, sobre esta roca, edificaré mi iglesia y ni siquiera la muerte podrá destruirla. Amén. Ahora, la comunidad de los santos es indestructible. ¿Por qué? Porque su rey es eterno. Cristo es eterno. Pero también su propósito es trascendental. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La gloria de Cristo. Es algo que trasciende a este mundo. La esposa del Cordero trasciende a este mundo. En la comunidad de los creyentes solo hay un fin. ¿Cuál es el fin de la comunidad de los creyentes? Ser como Cristo es. Ser transformados a la imagen de Cristo. La mayordomía de la iglesia y las relaciones consiste en edificarnos los unos a los otros conforme a la imagen de Cristo. Yo, como imagen de Cristo, amando, sirviendo, animando, cuidando, perdonando, instruyendo, tolerando, hospedando, teniendo comunión con Cristo mismo, que son ustedes. ¿Por qué? Porque mi hermano es la imagen de Cristo. Amado hermano, tú has sido delegado por Cristo para que juntos edifiquemos su iglesia en el ministerio los unos a los otros. Como miembro de la iglesia, tienes la santa responsabilidad de tener comunión con tus hermanos y de promover las sanas relaciones en unidad, en amor, en humildad, en servicio, en pureza, en paz, en perdón, en oración, en solidaridad, en fortalecimiento, en protección mutua. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? Tener comunión con nuestros hermanos y promover las sanas relaciones. Qué lindo es ver la sana relación de la iglesia. Nosotros en realidad, si nos evaluamos con otras iglesias, tenemos muy sanas y muy lindas relaciones. Pero hermanos, todavía nos falta. Tenemos que estimularnos más a la fe y a las buenas obras. Tenemos que solidarizarnos más entre nosotros, orar más por nosotros, protegernos entre nosotros, protegernos del chisme, protegernos de las habladurías, protegernos de las falsas acusaciones, protegernos de la falta de oración, protegernos de la crítica, de la murmuración, protegernos de el no meditar las escrituras en la semana. Hermanos, nosotros debemos amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, siempre teniendo en cuenta que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Entonces ya hemos visto la primera, el primer medio para la edificación de la iglesia, que es la sana doctrina, la doctrina. El segundo medio, que es la comunión entre los hermanos. Ahora vamos a ver el más difícil de los tres, la disciplina. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano.
Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva. ¿Cuál es el propósito? Que todo asunto se resuelva. La iglesia debe tener eso, hermanos. Un deseo por resolver todo asunto que se presenta entre nosotros. Discusiones, falta de perdón, necesidades, hermanos. Cuando un hermano tiene necesidad, todos debemos reunirnos y solucionar el problema, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Aún llega el punto de expulsarlo de la iglesia. Y les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si no ustedes en la tierra se pongan de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en los asuntos de la iglesia, ¿no? En la disciplina de la iglesia, a eso se refiere el texto. En disciplinar ese pecado, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne a tomar esas determinaciones santas de corregir a los hermanos que están en pecado, a las personas que enseñan falsas doctrinas, ¿qué sucede? El Señor lo respalda. Él pone su sello de aprobación. Él dice: cuentan conmigo. Lo que ustedes están haciendo en la tierra, si ustedes excomulgaron a un hermano por ser bandido, yo lo excomulgo en el cielo. Pero si ustedes restauran a un hermano que cayó en pecado, yo lo restauro en el cielo. Oh, qué gran poder el que se le ha dado a la iglesia. Tener esa autoridad respaldada por Cristo, por Dios mismo. El tercer aspecto de la mayordomía en la edificación de la iglesia es el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Dios es un Dios de orden, y así está edificando su iglesia en orden. Una iglesia que sea ejemplar, una iglesia en la que el mundo vea que realmente somos santos. Pero qué tristeza está viendo la iglesia llena de pecado en el mundo. Pastores que se divorcian de su esposa para casarse con una reinita de belleza y siguen en su ministerio como si nada. Qué tristeza, hermanos, ser malos ejemplos al mundo. Porque el Señor nos puso en el mundo como iglesia para ser reflejo de la naturaleza divina, para que la gente vea cómo es Él. Pero resulta que la iglesia está conformada por hombres que pecamos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, todos pecamos. Aunque no somos pecadores, caemos en pecado. Somos santos que pecamos. No somos perfectos, pero estamos en el camino perfecto. ¿Qué hacer? La iglesia ha recibido la autoridad de parte de Cristo para ejercer disciplina sobre aquellos que persisten en pecado. Muchas iglesias pasan por alto esta delegación de la mayordomía en cuanto a la disciplina eclesiástica, y permiten que por varias razones, sea ligereza doctrinal, son ligeros en la doctrina, no les importa este asunto de la disciplina eclesiástica. Falta de carácter. Hay iglesias que no tienen carácter para llamarle la atención a los hermanos que están pecando. Hay hermanos que no tienen carácter para ir al hermano y decirle: tú estás pecando contra mí. Ay, el hermano no hace nada bueno, vamos a hablar con 2 o 3 de la iglesia. Tampoco hizo nada cuando le hablaron 2 o 3 testigos. Pues vamos a ir a toda la iglesia, porque es que, hermano, el pecado de uno daña a toda la iglesia. Daña a toda la iglesia. Hermano, no te dé temor venir a tu hermano que está pecando. Claro, el texto dice: si un hermano pecare contra ti, pero resulta que el pecado de un hermano
Un adulterio de un hermano quizás no está pecando contra ti personalmente, pero lo está haciendo corporativamente. Entonces hay que denunciarlo. O viene el hermano y confiesa su pecado y se somete a ser disciplinado. ¿Qué es eso de ser disciplinado? ¿Que lo cojan a punta de látigo o que lo expulsen de la iglesia? No, señor. Es que empiece a someterse a disciplinas santas como la oración, el estudio sistemático de la palabra de Dios, la consejería, la supervisión pastoral, de rendir cuentas. ¿Saben por qué la iglesia peca tanto? Porque a nosotros no nos gusta rendir cuentas. Pero como lo vimos en una anterior oportunidad, Dios demanda de nosotros las cuentas. Él nos va a pedir cuentas. La disciplina eclesiástica es un proceso que involucra a toda la iglesia. No está solamente limitado a los pastores o líderes, a los diáconos, no, señor. Todos los miembros tenemos el deber santo de guardar a la iglesia de los pecados y de las herejías. Uno de los puntos de nuestra declaración de propósito reza así: nos proponemos guardar la santidad que Cristo nos ha dado, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cómo? Apartándonos de todo pecado, de toda impureza y de toda inmoralidad, cuidándonos entre nosotros en oración, con voz de ánimo, con buen consejo, con amonestación y disciplina, conforme a la Escritura. Eso es lo que dice nuestra declaración de propósito, que proviene de 2004. Esa declaración de propósito se escribió en 2004. Algunos dirán, pastor, pero yo no lo sabía. ¿Saben? Está en un folletico que se dio hace muchos años y que lo vamos a reimprimir. Es el brochure de bienvenida y lo vamos a tener todos para que conozcamos cuál es nuestra iglesia. La iglesia tiene la autoridad para amonestar, para corregir, para limitar funciones, para limitar servicios, para negar beneficios y participación, aún hasta para excomulgar a los hermanos que no se sometan al proceso disciplinario. Pero reitero, esta no es una función exclusiva del pastor o del liderazgo de la iglesia. Es una labor de todos los miembros reconocidos de la iglesia local, ya que en cabeza de algunos pocos se puede cometer injusticia, ejerciendo una disciplina incorrecta. Por ello creemos, como dice la palabra, que la iglesia reunida en nombre del Señor y de común acuerdo, esto es lo que se llama una mayoría certificada, es respaldada por Cristo mismo desde los cielos en toda decisión que se tome. Por eso dice, lo que ustedes atan en la tierra, yo lo ato en el cielo, y lo que desatan en la tierra, yo lo desato en el cielo. Amado hermano, tú tienes una gran responsabilidad como creyente. En primer lugar, ser miembro oficial de la iglesia, y en segundo lugar, ser participante activo de la disciplina de la iglesia, tanto preventiva como correctiva. ¿A qué conclusión hemos de llegar hoy? Hermanos, Cristo ha delegado a su iglesia la administración de su propia edificación. La iglesia bíblica Ríos de Gracia ha sido delegada para edificarse a sí misma. Y el Señor Jesucristo confía en que nosotros vamos a edificar su iglesia, basados en tres aspectos. Primero, en una sana doctrina. Segundo, llevando relaciones santas y sanas mediante el ministerio los unos a los otros. Y en tercer lugar, ejerciendo la disciplina eclesiástica. A Dios sea la gloria por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Algunos de ustedes que están asistiendo hoy, quizás anteriormente no habían sido conscientes de lo que es la iglesia en el plan del Señor, de cómo el Señor ama a su iglesia y la involucra en el plan eterno. Algunos de ustedes quizás no habían escuchado un sermón en el cual se refiriera a Cristo y a su iglesia, pero hoy el Señor viene a hacerte un llamado